Muy buenos días. Es un privilegio para este servidor estar esta mañana compartiendo con nuestros hermanos en la iglesia en San Carlos de Guaroa. Qué bendición estar con ustedes, hermanos, allí, en este lugar, distanciado de nosotros, pero cercano por la misericordia de Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor esta mañana su guía. Señor, gracias por tu palabra que vamos a leer y también a escudriñar. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ella y ser enseñados por ti, por la obra de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aleluya. Y el esclavo no queda para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 31 al 36. Este 20 de julio se celebran los 210 años del Grito de Libertad en Colombia. 9 años de lucha, de sangre, de muertos, de viudas, de huérfanos que costó esta campaña libertadora y que expulsó a los españoles de tierra colombiana. Pero esa fue apenas la primera de las guerras que ha vivido nuestro país, porque después vinieron muchas otras. Vinieron guerras entre centralistas y federalistas, la guerra de los 1000 días, la violencia liberal conservadora y más de 50 años de guerra de guerrillas. Y esta violencia liberal conservadora destruyó el municipio de San Carlos de Guaroa y lo obligó a trasladarlo del Caño Guaroa al río Guamal. Y en todo este proceso se han vivido problemas de guerrillas, de paramilitarismo, de narcotráfico, y todos estos procesos con resultados muy desastrosos, y todos en nombre de la libertad. Yo mato a fulano para garantizarle libertad a usted. O yo mato a fulano para garantizarme mi libertad, así sea mi libertad económica, mis posesiones. Qué triste. Salta una pregunta: ¿somos realmente libres? Tristemente la gran mayoría no. No y no. Los españoles se fueron expulsados. No seguimos pagando tributos al rey español. Las cadenas se rompieron, pero la conciencia de los ciudadanos sigue cautiva, sigue atada, sigue sumiendo en la miseria a la mayoría de los ciudadanos, de los habitantes. En este pasaje que leímos, el Evangelio de Jesucristo proclama libertad. Pero la verdad es que muchos dicen con sus labios ser libres, pero mientras dicen ser libres, soportan resignados una vida llena de dolor, llena de angustias y llena de ataduras. Y quizás me están escuchando algunas personas de estas. Son esclavos de sus propios males. Viven atados por sus propias angustias y dolores, por sus afanes, por las circunstancias. Esclavos de esas mentiras que les aprisionaron, cuando por falta de fe y por una voluntad que se niega a obedecer a Dios, se hicieron esclavos de sus vicios. Hay cristianos atados por vicios, no son públicos, viven vicios ocultos. ¿Creyentes con este problema? Sí, creyentes, hijos de Dios, habitantes de San Carlos de Guaroa, atados por sus vicios. Déjeme decirle en primer lugar, allí en
versículos 31, 32, dijo Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Número 1, si conocemos y vivimos en la verdad, somos auténticamente libres. La única forma de ser libres es conocer y vivir en la verdad. Ahora usted me dice, pero es que yo conozco la verdad. Y yo le pregunto con todo respeto, ¿y vive en la verdad? Porque muchos cristianos leen la Biblia, pero no viven por la palabra de Dios. Y eso explica tanta angustia, tanto dolor, tantas cosas salidas al revés, porque hacen una cosa y les resulta al revés. Dios le está hoy llamando a entregar su vida al control absoluto de Dios, y sus pasos se enderezarán y su vida mejorará 100%. En una ocasión, un profesor de historia, compañero de trabajo, porque fui docente cuando era jovencito, él tenía una costumbre, él prendía un cigarrillo con la colilla del anterior. Si él tenía un bloque de 2 horas de clase, que eran 45 minutos, es decir, hora y media, 45 cada clase, él se retiraba a la mitad de la clase para ir a fumarse un cigarrillo porque no se aguantaba sin fumar. Y entonces alguna vez me preguntó, ¿verdad que usted es cristiano? Yo le dije, sí. Me dijo, ustedes tienen cosas muy bonitas, pero también tienen cosas muy feas. Le dije, cuénteme, ¿qué es lo que usted ve? Me dijo, es que tienen cosas bonitas, viven unas vidas reposadas, tranquilas, se los ve mucho más alegres, pero también tienen cosas malas. Yo le dije, ¿cómo cuáles? Me dijo, prohíben cosas muy ricas. Y yo le dije, ¿cuáles? Porque a mí no me han prohibido nada. Entonces sacó su cigarrillo que se estaba fumando y dijo, ¿cómo esto? Yo le dije, usted sabe que es muy probable que el cigarrillo que usted se fuma haga que usted se muera de cáncer. Me dijo, eso es una posibilidad. Le dije, sí, pero con cada cigarrillo que se fuma, usted las multiplica. Me dijo, sí, pero ¿quién me quita lo que he disfrutado? Yo le dije, ¿usted por qué fuma? Él me dijo, porque se me da la gana, porque soy libre. Yo le dije, al contrario, yo creo que usted no es libre, usted es esclavo. Porque si usted fuera libre, usted haría lo que se le da la gana. Usted me dice que fuma porque se le da la gana, yo le digo que no, usted fuma porque es adicto a la nicotina, porque su cuerpo le pide nicotina. Porque si usted fuera realmente libre, una persona que es libre se haría mal, se haría daño, y la nicotina hace daño. Se sonrió y dijo, tiene toda la razón. Le dije, cuando uno es libre realmente, uno puede hacer lo que se le da la gana, y si uno hace lo que quiere, entonces uno no se hace daño. Ahora, ninguno de ustedes ni yo hemos sido enteramente libres en ese aspecto. Cristo nos hizo libres totalmente, pero nos ha costado mucho trabajo desarrollar esa mentalidad de libres, de tal forma que muchas veces nos hacemos esclavos de nuestros propios vicios, y eso incluye cristianos. Cristianos que son atados a la maledicencia, maldicen, reniegan. Cristianos que viven en la mendicidad, la pasan renegando de su situación, de su patrón, de su trabajo, de su empresa. Y esto es pecado. Escuche una cosa. El Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nos da el poder para vencer todo vicio y ser libres, verdaderamente libres, como dijo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Practicar cualquier vicio genera esclavitud, así sea el vicio más sano que parezca. Tengo un hermano muy querido, amado, que bebió tanto tinto que ya no puede dormir. Y hay cristianos adictos al tinto.
Hay otros adictos al cigarrillo, otros al trago, otros a la pornografía, otros a la fornicación, otros al adulterio. Estas prácticas generan esclavitud, porque el cuerpo y el alma desarrollan una necesidad adictiva, es decir, se vuelven adictos, y esto genera daño, y por eso es que estas cosas se vuelven pecaminosas, porque hacen daño. Conocer la verdad significa incluso llegar a tener el poder para vencer esos vicios que dañan la integridad física, pero también la integridad moral, la integridad social y la integridad espiritual. Porque un borracho le hace daño a su propia vida, a su familia, a la sociedad y también le hace daño a su propia alma. Segundo, 33 y 34 versículos de Juan 8 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El segundo punto lo vamos a llamar: el peor error es no reconocer la esclavitud, no reconocer el pecado. Todos los seres humanos cometemos errores. Y cometemos el error de no reconocer aquello que debemos reconocer, nuestras debilidades, nuestras adicciones, nuestros vicios. Entonces nos estamos negando a recibir libertad. Cuando no reconocemos la necesidad, nos negamos a ser libres. Dios no hace libre a aquel que no reconoce que necesita ser libre. Es necesario que reconozcamos lo que necesitamos y entonces Él intervendrá con su palabra. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Es necesario permanecer para que conozcamos la verdad y para que seamos libres. El secreto para alcanzar la misericordia y ser libres comienza por reconocer la necesidad, reconocer que necesitamos ser libres de aquello que nos ata. ¿Cuál es el problema por lo cual no queremos reconocer? Porque nos gusta lo que hacemos. Así sepamos que hace daño, pero nos gusta porque nos produce placer. Es necesario que aprendamos a reconocer que necesitamos y que luego tomemos una decisión por obediencia a Dios de odiar lo que nos hace daño, despreciarlo. Dios no nos está pidiendo que tengamos el poder de vencer ese vicio, pero sí nos está pidiendo que decidamos dejarlo. Si no decidimos dejarlo, Él no nos ayudará a vencerlo. Pero si decidimos dejarlo, no necesitamos tener el poder de vencerlo. Él nos da el poder por su palabra y por la guía de su Espíritu Santo. Pero necesitamos decidir dejarlo. Sea cual vicio, el vicio que sea. Pero esto no va a pasar si usted no escudriña la palabra, si usted no lee las Escrituras y las escudriña y se llena de ellas, usted no va a tener el deseo ni la necesidad de dejar sus vicios. Número 3, versículos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como nosotros somos esclavos por naturaleza, eso es de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos el poder de conquistar la libertad para nosotros mismos, no tenemos el poder de autoliberarnos. Cuando yo estaba pequeño me equivoqué pensando que Dios me exigía ser santo para que Él me recibiera. No, Él quiere que yo me doblegue ante Él y Él me hace santo. Es Él el que me hace santo, no soy yo el que tengo que santificarme. Por eso, amados hermanos de San Carlos, muchos de ustedes han fracasado tanto, porque quieren autosantificarse y eso no es posible. Es Dios quien santifica, pero es necesario que usted haga la tarea, es decir, que usted se alimente de la palabra de Dios y que usted decida dejar el pecado, y entonces Dios le mostrará no solamente el pecado que hoy reconoce, sino que le enseñará a reconocer otros que usted no reconocía porque no se había dado cuenta que eran pecado. Hay ciertas personas que dicen, yo dejé tal vicio y no tuve necesidad de leer la Biblia, solo con disciplina. Y yo le pregunto, sí, claro, dejó de beber, dejó de fumar, pero quiero preguntarle, ¿es libre? El problema no es dejar de beber ni dejar de fumar, el problema es ser libre. Cuando uno es libre vive feliz, pero la persona que deja de fumar por disciplina, lo primero que le pasa es que vive desesperado por fumar. Pero a punta de voluntad puede dejar de fumar, pero no va al cielo.
Uno va al cielo cuando es libre por la palabra de Dios. Uno no va al cielo porque deja de fumar o deja de beber. Uno es un hijo de Dios porque le recibe en su corazón, porque se somete a la palabra de Dios y porque Dios le hace su hijo. Entonces, sí, deja de fumar porque es libre, pero no tiene que hacerlo. Es libre y por eso deja de fumar, deja de beber. O sea que dejar los vicios es consecuencia de ser un hijo de Dios libertado del pecado. Dejó la adicción pero no fue libre de ella. La persona que va a los alcohólicos anónimos, si huele una tapa de licor, inmediatamente se vuelve otra vez alcohólico. ¿Por qué? Porque no ha sido libre, ha dejado de beber por disciplina, pero no es libre. Si usted está sujeto a alguna práctica dañina que no ha podido vencer, por ejemplo, hay excesos de comida, hay gente que come más de la cuenta y esto es pecado. Hay gente que es adicta a la televisión y esto es pecado, a los juegos, a la internet, a la pornografía, todo esto es pecado. A la lujuria, hay personas adictas a la pereza y es pecado, y hay personas adictas al trabajo y eso es pecado porque aman demasiado las riquezas. Esto es pecado también. Esa persona necesita aprender a creer y recibir la libertad de Cristo. Si aprende a creer, será libre. Usted y yo hemos practicado cosas que hacen daño a nuestra vida, a nuestro hogar, a las personas que amamos, a la sociedad, a nosotros mismos. Hemos practicado cosas que nos dañan. Es momento de reconocer la necesidad de recibir la palabra de verdad, porque esa palabra tiene el poder para hacerle libre. Pero debe leer, escudriñar, aprender. Nosotros acá en la iglesia hacemos una clase de libertad, de formación del carácter de un hijo de Dios los jueves a las 6 de la tarde por Zoom. Si alguno de ustedes quiere participar, le mandamos el link y se conecta y aprende, se aprende, hermanos. Toda práctica que hace daño esclaviza, pero toda confesión de pecados al Señor nos libera. Cuando confesamos somos libres, eso es liberador. Hermanos, debemos aprender a no ser adictos a nada, ni siquiera al amor por la familia. La persona que se hace adicta al amor por la familia es capaz de cambiar a Dios por su familia. No digo que no ame a su familia, pero ame más a Dios. Si usted ama a su familia, si usted es capaz de renegar a Dios por su familia, entonces tiene en su familia un ídolo y es necesario ser libre. Nunca, si usted se humilla y si usted recibe el poder de Dios y la autoridad del Señor, nunca tendrá problema imposible de vencer. Siempre será posible ser libre. Al contrario, cada día que viva se sentirá más libre de sus ataduras. Es decir, vive más feliz, más gozoso, más libre. No habrá culpas, cosas que traen consecuencias dañinas, no habrá. Eso significa que hay paz en su alma. Quiero retarle, quiero preguntarle, ¿usted quiere experimentar esa paz en su alma? Quizás usted es un hijo de Dios o quizás no ha recibido al Señor en su vida. Lo invito a que lo reciba ahora. Hagamos esta oración, haga esta oración conmigo. Diga conmigo así, cierre sus ojos allí. Si están en familia, abrácense con la familia y repita conmigo en voz alta esta oración. Diga: Señor, muchas veces he sentido que me faltan fuerzas para vencer mis propias debilidades, mis temores y mis vicios. Reconozco que sin tu ayuda todo intento por vencer mis faltas simplemente fracasan. Hoy reconozco que te necesito. Reconozco mi necesidad de ser libre y te entrego mis debilidades, mis temores, mis vicios. Dame tu bendición y tu fortaleza. Renuncio a todo vicio, a toda adicción y recibo por fe el poder para vencer. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, hermanos. Los amamos mucho y espero que Dios les bendiga allí donde se encuentran.